Let us pray. Vamos a orar. Father, we ask you tonight Padre, te pedimos esta noche that you would speak to us through your word. que nos hables a través de tu palabra. Lord, so many times we talk about how valuable your word is. Señor, tantas veces hablamos de cuánto valor tiene tu palabra. But do we really love your word? Pero Señor, no estoy seguro que amemos tu palabra como decimos. Do we meditate upon your word into the watches of the night? Me pregunto, ¿meditamos en tu palabra? ¿Meditamos en tu palabra cuando no podemos dormir en la noche? Do we sacrifice our selfish pleasures in order to know your word? Me pregunto, Señor, si sacrificamos de verdad los deleites de este mundo para estudiar tu palabra más. Lord, as a result of this teaching tonight, Señor, como resultado de esta enseñanza esta noche, we would truly love your word. es mi deseo que amemos tu palabra. In the name of Jesus Christ, amen. En el nombre de Cristo Jesús, amén. I'm going to speak to you this evening upon God's perfect word. Voy a hablar con ustedes esta noche acerca de la palabra perfecta de Dios. One of the dangers we have in coming up to a conference like this Uno de los peligros que tenemos cuando asistimos a una conferencia como esta is that everybody says that we're supposed to believe the Bible. es que todos dicen, sí, debemos creer la Biblia. But I wonder often, how much of it do you know in your heart? Pero me pregunto, ¿cuántas escrituras conoces en tu corazón? How much time do you spend memorizing the Scriptures? ¿Cuánto tiempo memorices las escrituras? If persecution was to break out in Lima, Peru, Vamos a decir, si la persecución empezara mañana en Perú and some of you pastors were apprehended and put in jail, y algunos de nosotros estuviéramos puestos en la cárcel, how much of the Bible would you be able to recall in your prison cell? ¿cuánta escritura podríamos predicar en la cárcel sin una Biblia? Let me challenge you with this, pastors. Es un reto para los pastores. If you do not love the Word of God, Si no amas la palabra de Dios, and if you don't memorize the Word of God, si no memorizas la palabra de Dios, you don't meditate on the Word of God, si no meditas en la palabra de Dios, how can you ever expect your people to do so? no puedes esperar que tu congregación memoriza y ama y medita en la palabra de Dios. You just stand before your people and always point towards the book, No importa si estás delante del pueblo diciendo que este es el libro, but you don't spend time in the book yourself at home. pero ¿cómo puedes hacer esto cuando tú mismo no pasas tiempo en la palabra de Dios en tu casa? Then you just become a hypocrite. Cuando haces esto, llegas a ser hipócrita. Do you practice what you preach? ¿Practicas lo que predicas? So I want to take you on a journey from the Old Testament through the New Testament. Vamos a hacer un viaje desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. And what I want to show you is what Scripture says about itself. Y lo que voy a enseñarles es lo que la Escritura dice acerca de sí misma. We believe that God is the one who authored this book, right? Nosotros creemos que Dios es el autor de este libro, ¿no? See? If God is the one who authored this, then we must listen to what He says. Si Dios es el autor de este libro, entonces tenemos que oír lo que Él dice. It's like this morning we sat around the table and asked all these questions. Esta mañana estábamos aquí en una mesa redonda haciendo preguntas. And some of you found some scriptures that seem to be hard to understand. Y algunos pastores hicieron preguntas sobre escrituras muy difíciles de entender. I agree with Peter. Much of what is written is hard to understand. Estoy de acuerdo con Pedro. Mucho de lo que se escrita acá es difícil de entender. But it's not because there's a problem with the Word of God. Pero no es porque hay un problema con la palabra de Dios. God has given us a perfect Word. Dios nos ha dado una palabra perfecta. And so if we don't understand something about His Word, Si no entendemos algo acerca de su palabra, we are to seek Him and ask Him for the understanding of His Word. si no entendemos su palabra, debemos buscar a Dios pidiendo ayuda para entender su palabra. But we cannot take the position
Pero no podemos tomar la opinión that there's something wrong with God's Word and we have to fix it. que hay un problema en la palabra de Dios y tenemos que arreglarla. Let us be good pastors and just teach what God's Word already says. Necesitamos ser buen pastores y necesitamos simplemente enseñar lo que dice Dios en su palabra. Okay, I'm going to go in order from Old Testament to New Testament. Vamos a empezar en el Antiguo Testamento y vamos a trabajar hasta el Nuevo. If you have a pen and a piece of paper, I want you to write the references down. Si tienes lapicero y una hoja, necesitas escribir las referencias, las citas. And then after this teaching tonight, Y después de esta enseñanza, you can go home and you can look through these scriptures yourself and see what they say. tú puedes ir a tu casa y puedes buscar estos textos para ver lo que la Biblia dice. I'm going to quote these passages from memory, and Brother Paul is going to read them in the Spanish language. Yo voy a citar estos textos de memoria, pero hermano Pablo va a leer estos textos en la Biblia. Deuteronomy chapter 4, verse 2. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. It says this. Sorry. You shall not add to the word that I command you, nor take from it, that you may be able to keep the commandment of the Lord your God that I am commanding you. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. You have no authority to add to the word of God. No tienes ninguna autoridad de añadir a la palabra de Dios. You have no right to take away from God's word. No tienes ningún derecho de quitar nada de la palabra de Dios. The only way that you can be obedient to His word La única manera de ser obediente a su palabra is to obey what it already says. es por medio de obedecer simplemente lo que dice. Deuteronomy 12:32. Deuteronomio capítulo 12, versículo 32. Everything that I command you, you shall be careful to do. You shall not add to it, nor take from it. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Moses gives us a caution here. Moisés nos da una advertencia acá. Be very careful how you handle the Word of God. Debemos tener bastante cuidado con nuestro trabajo en la palabra de Dios. We have no right to be sitting around in these little groups No tenemos derecho de sentarnos en grupos pequeños and we have people say, well, I think it says this, I think it says this, I think it says this. No tenemos derecho de unirnos en grupos pequeños y simplemente dar nuestra opinión. Para mí dice esto, para mí dice otro. And then all the answers disagree. Y todas las respuestas que las personas y opiniones que las personas están dando no están de acuerdo. The right question is what does God's Word say? La pregunta correcta es ¿qué dice la palabra de Dios? No ¿qué es tu opinión? Pastors, be careful to point your people to the Word of God. Pastores, ustedes tienen que tener bastante cuidado, tienen que señalar la palabra de Dios, tienen que predicarla. We do not need the opinions of men. No necesitamos las opiniones de los hombres. Not even the opinion of supposedly great men. Tampoco necesitamos las opiniones de los hombres grandes. There are no great men. No hay hombres grandes. We just have one great God. Tenemos un Dios grande y nada más. He's given us a great Word. Y Él nos ha dado una palabra grande. Be careful how you handle it. Debemos tener cuidado cómo manejamos la palabra de Dios. 2 Samuel 22, verse 31. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 31. It is this God, His way is perfect. The word of the Lord proves true. He is a shield for all of those who take refuge in Him. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Notice what the text says there in Samuel. Fíjense lo que dice el texto aquí en 2 Samuel. Pastor, the God that you serve is perfect.
Pastor, el Dios que tú sirvas es perfecto. And every single time His Word comes out true. Y su palabra, cada palabra, es verdad. They asked Spurgeon one time how he defended the Word of God. Una vez preguntaron a Spurgeon cómo él defendía la palabra de Dios. He said the same way he would defend a lion. Él dijo, de la misma manera que yo defendería un león. And turn it loose him, let him go. No tienes que defender un león. Suéltalo y él va a defenderse a sí mismo. God's Word stands on its own. La palabra de Dios no necesita nuestra ayuda. In the book of Proverbs, chapter 30, verses 5 and 6. En el libro de Proverbios, capítulo 30, Every word of God proves true. He is a shield to those who take refuge in Him. Do not add to His words, lest He rebuke you, and you be found a liar. Proverbios 30, versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperen. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Do not add in things to the Word of God. No debemos añadir a la palabra de Dios. Because if you stand before God and He is to give a rebuke, Porque un día vas a pararte ante Dios. every time He's going to be right, Si Él te reprende, cada vez que te reprende, Él va a tener razón. and you're going to be the liar. Y tú vas a estar equivocado, mentiroso. There's never going to come a time in your ministry, when you finally find an area in the Bible where God was wrong and you were right. Nunca en tu ministerio ni en tu vida vas a encontrar un error en la palabra de Dios, donde Dios estaba equivocado y tú tenías razón. Pastors, trust the Word of God. Pastores, tenemos que aprender a confiar en la palabra de Dios. Study the Word of God. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Preach the Word of God. Tenemos que predicar la palabra de Dios. He's given you a good Word. Es una palabra buena. Think about the prophet Jeremiah. El profeta Jeremías, In Jeremiah chapter 1 verse 17. en Jeremías 1:17. Notice what God says to him. Fíjense lo que Dios le dice. But you, dress yourself for work. Get up and speak every word that I command you. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. There is no greater task in all of the world than to stand and preach what God has told you to preach. Pastor, no hay una tarea más grande en todo el mundo que predicar la palabra de Dios que Dios te ha dado. You have a congregation of 3 people or 3,000 people. It does not change. No importa ni cambia si tienes una congregación de 3 personas o 3,000 personas. The pastor has the great privilege of bringing the Word of God to his people. El pastor tiene el privilegio grande de dar y enseñar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Oh, that you would find joy in speaking on the behalf of your God. Es mi deseo que tú encuentres gozo en hablar a favor de tu Dios. And also look in Jeremiah chapter 26 and verse 2. En Jeremías capítulo 26 y versículo 2. He says, Thus says the Lord, stand in the court of the Lord's house and speak to all the cities that come to the house of Judah to worship in the house of the Lord. And speak to them everything that I say to you. Do not hold back a word. Así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mandé hablarles. No retengas palabra. Pastors, let me help you with this point right here. Pastores, escúchenme, les voy a ayudar. Sometimes you say, I don't know if I should say that. So-and-so may be upset. A veces quizás pienses, yo no sé si debo predicar así, porque si yo predico así, tal fulano se va a enojar.
Or you may say, if I say these things, it may cause trouble with some people. O si yo predico esas cosas, algunas personas se van a molestar. Dear pastor, you don't preach for men. Pero pastor, tú no prediques para los hombres. You preach for God. Tú prediques para Dios. You let God worry about all that other stuff. Es el problema de Dios preocuparse por lo demás. If you rightly divide the word, just preach it. Si estás estudiando bien, correctamente la palabra de Dios, entonces simplemente debes predicarla. You are not a politician. No eres un político. You're not a mayor. No eres alcalde. You're a pastor. Eres pastor. Preach God's word. Debes predicar la palabra de Dios. Don't just talk about preaching it. No solamente debes hablar de predicar la palabra de Dios. Preach it. Debes predicarla. Now look in the book of Psalms. En el libro de Salmos There is great learning to be had with the psalmist. podemos aprender mucho del salmista. Psalm 19 verses 7 through 11. Salmo capítulo 19 versículos 7 a 11. La ley. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord are pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, even much fine gold. Sweeter also than honey, even drippings of the honeycomb. Moreover, by them is your servant warned, and in keeping them there is great reward. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. Let me tell you three things from that text. Voy a enseñarte tres cosas de este texto. In verse 7, En versículo 7, the psalmist, he doesn't even have the New Testament. fíjate, el salmista ni tiene un Nuevo Testamento. He don't even have all the prophets. Él ni tiene todos los profetas. He has the law of Moses. Él tiene la ley de Moisés y nada más. He even says Leviticus is perfect. Él está diciendo que el libro de Levítico es perfecto. How many of you spend a lot of time reading the book of Leviticus? ¿Cuántos de ustedes pasan mucho tiempo leyendo el libro de Levítico? The psalmist says it's perfect and it's what revives his soul. Pero el salmista dijo que el libro de Levítico es perfecto y renueva su alma. David found life in the law of Moses. David encontró vida en la ley de Moisés. Oh, that you would read the Word of God and find joy in your heart. Es mi deseo que leas la palabra de Dios y encuentra allí gozo para tu corazón. And then also, the second thing I want to show you is this. La segunda cosa que quiero enseñarte de este texto, In verse 10, en versículo 10, more to be desired than gold. deseables son más que el oro. Do you know what men will do for gold? ¿Tienes una idea de lo que los hombres harían para encontrar oro? They'll kill people. Matarían a otros hombres para encontrar oro. They'll slay a whole city of people for Matarían a gold. una ciudad entera para encontrar oro. Entire countries have been devastated for gold. Hay países enteros que han sido destruidos por causa del oro. Over in America, many lives were lost as people went west in search of gold. En los Estados Unidos, en tiempos pasados, muchas personas perdieron su vida viajando al oeste en búsqueda de oro. People are willing to leave everything that they might find some gold. La gente tiene la buena voluntad de dejar absolutamente todo solamente para encontrar oro. And what does the psalmist tell us as men of God? Pero ¿qué dice el salmista a nosotros, los hombres de Dios? This is to be desired more
than that. Este libro es más deseable que oro. Stop selling out for lesser things. Debemos dejar de preocuparnos por cosas que no tienen tanto valor. Debemos pensar en la palabra. Some of you spend more time reading books by men than reading the book for men. Algunos de ustedes pasan más tiempo leyendo los libros de hombres que leyendo el libro que fue escrito para los hombres. Maybe they know this name. People want to read the book and know what John MacArthur says. Muchas personas quieren leer los libros de John MacArthur, que es bueno. Maybe that's okay in and of itself. Está bien. But what does the Apostle Paul say? Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? What does Moses say? ¿Qué dice Moisés? What does Solomon have to ¿Qué say? dice Salomón? As my Hebrew professor always tells me, Como mi profesor en hebreo me dice, the Bible comes over men every time. la Biblia es superior a los hombres siempre. Amen? Is it true for you? Pero ¿es verdad en tu vida? It's easy to say amen. Tú puedes decir amén, es fácil. You'll have to give your life to know the Word of God. Pero ¿has dado tu vida para conocer la palabra de Dios? You'll have to lose sleep. ¿Has perdido sueño And para you- conocer la palabra de Dios? And your knees will hurt because you've stayed in prayer so long to memorize Scripture. ¿Te has puesto de rodillas memorizando las escrituras, meditando en las escrituras? Do you desire His book as much as you would gold? ¿Deseas su libro más que oro? Be honest, your wife knows. Oye, sé honesto porque tu esposa sabe la verdad And your children know as well. y tus hijos también saben la verdad. You may find this harsh or mean-spirited, but it's what happens at my house. Quizás pienses que soy un poco rudo, pero es la verdad. We set the food on the table, En mi casa ponemos la comida en la mesa, but we have to say our memory verses before we can eat. pero antes que mis hijos y yo podemos comer, tenemos que citar nuestros versículos de memoria. It's important. The Word of God is more important than the food for the body. ¿Por qué? Porque es bíblico. Porque la comida del alma, la palabra de Dios, es más importante que la comida para el cuerpo. And I'm not making up this point. De verdad, no estoy bromeando, es lo que hacemos en nuestra casa. For my 3-year-old little girl, I have her repeat little lines. Tengo una niña de 3 años y ella tiene que memorizar algunas líneas de la palabra de Dios. For my 8-year-old, we do short verses. Mi hijo de 8 años tiene que memorizar versículos cortos. And then the older ones do longer verses. Y mis hijos mayores tienen que memorizar textos más grandes. Pastors, it is the greatest joy of the ministry to have that time around the table with your family. Pastores, es el gozo más grande tener un tiempo así con tu familia, memorizando la escritura y hablando de la escritura. When you see the value of knowing God's Word and you love your family, you want them to know God's Word as well. Cuando ves el valor de conocer la palabra de Dios y cuando amas a tu familia, vas a empezar a hacer cosas así. We give you a couple of more verses in the Psalms. Go to Psalms 119, Vamos a Salmos 119, verse 89. versículo 89. This is just one of my, there's so many in Psalms 119. This is one of my favorite verses. It's, forever, O Lord, is your word firmly fixed in the heavens. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. En hebreo, la palabra significa literalmente que su palabra, la palabra de Dios, está fija, establecida en los cielos. Sometimes I think God looks down from heaven at the affairs of men and He just shakes His head. Algunas veces yo creo que Dios mira a la tierra y mira a las actividades de los hombres y simplemente hace así. All of this discussion about His Word, like somehow we're going to change it. Hacemos grandes discusiones acerca de la palabra de Dios. His Word is fixed in the heavens and it will never
change. Hombres hablando de cómo la palabra de Dios ha cambiado, pero la Biblia dice la palabra de Dios nunca va a cambiar. Oh, that we would just submit to what God's Word says. No debemos tratar de cambiar la palabra de Dios, simplemente debemos someternos a la palabra de Dios. Also in Psalms 119, verses 97 through 104. Salmos 1:19, versículos 97 a 104. I just want to look at verse 97. It says, "Oh, how I love your law. It is my meditation all the day." 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Is that true? ¿Este versículo es verdad en tu vida? Do you find yourself throughout the day, every time you have a spare moment, your mind just races to Scripture? A través del día, cuando no tienes otra cosa que hacer, tu mente empieza a pensar en las Escrituras. Somebody says to you, "What are you thinking about? What are you doing?" Si alguien te pregunta, Say, ¿de qué estás pensando? I'm thinking about Ecclesiastes 12:7. Puedes responder, estoy pensando de Eclesiastés capítulo 7, versículo 11. You say, "What?" ¿Qué? It's your meditation. It's what your mind is constantly fixed upon. La palabra de Dios tiene que ser tu meditación. Tú tienes que fijar tu mente en la palabra de Dios. This was the psalmist's position of ministry. He meditated upon the law of God. Esta era la posición del salmista con respecto al ministerio. Su tarea más grande era meditar en la palabra de Dios. I'm afraid that what we do is we end up talking about God's Word all the time, but we spend very little time meditating on what God's Word says. De verdad, hermanos, pasamos mucho tiempo hablando de la palabra de Dios, pero ¿cuánto tiempo pasamos estudiando y meditando en la palabra de Dios? This affects the way that you preach. Some people, when they preach, just talk about a subject. La meditación y el estudio de la palabra de Dios afecta nuestra manera de predicar. Cuando algunas personas predican, simplemente hablan de un asunto. But when you meditate and memorize the Word of God, it comes out of the heart. It's real to you. Pero cuando tú memorizas y meditas en la palabra de Dios, cuando predicas, la palabra sale de tu corazón. Es una realidad a ti. It's your passion and your confidence because it is the reality of who you are. Es tu pasión y también tu confianza porque es la realidad de quién eres. Let me give you a couple of New Testament references. Voy a darte algunas referencias del Nuevo Testamento. The Gospel of Matthew, chapter 5, verse 18. Mateo 5:18. Truly I say to you, Heaven and earth. Tienes que memorizar más. Truly I say to you, until heaven and earth. until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot shall pass from the law until all is accomplished. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. And this text in there where it says not an iota or a dot. Cuando dice ni una jota ni una tilde, In the Hebrew language of the Old Testament, en el idioma hebreo del Antiguo Testamento, the iota and the dot are the smallest mark in the Hebrew language. una jota y una tilde es la marca más pequeña en todo el idioma. God says not one of the smallest marks will ever pass away from His Word. Ni un puntito de la palabra de Dios pasará. That is why it is worth the dedication of your life. It's not going to change. Por eso debes, pastor, dedicar tu vida al estudio de la palabra de Dios porque nunca va a cambiar. Now also in the book of John, the Gospel of John, chapter 17 and verse 17, says, Juan 17:17. sanctify them through the truth. Thy word is truth. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
It is the Word of God that will set your life apart unto holiness. Es la palabra de Dios que va a separar tu vida del mundo y hacerte santo. Your pastors, how do you expect to be holy if you do not spend time in the Word of God? Pastores, ¿cómo pueden ser ustedes santos si no van a pasar tiempo en la palabra de Dios? God's Word is the very thing He has given in order to sanctify you. Dios nos ha dado su palabra para santificarnos. You leave it laying to the side and don't invest in it, you're not going to be sanctified. Si descuidas la palabra de Dios, si abandonas la palabra de Dios y no la estudias, no vas a crecer en santificación. Es imposible. You'll be like, well, skip that, never mind. Okay. Titus chapter 2, verse 1. Tito capítulo 2, versículo 1. And I'm going to speak about Titus tomorrow night. Y mañana en la noche voy a hablar de Tito, capítulo 2. But in Titus chapter 2 and verse 1, Paul tells Titus this. He says, you must teach in accordance with sound doctrine. Pablo dice a Timoteo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. The only way you can teach in accordance with sound doctrine is to know what the Word of God says. La única manera de que tú puedes enseñar sana doctrina es si conoces lo que la Biblia dice, si conoces la Biblia. You know why we have false doctrine all over the world? ¿Sabes por qué tenemos falsa doctrina por todas partes del mundo? And we got false prophets abounding? ¿Sabes por qué tenemos profetas falsas por todas partes del mundo? It's because pastors have not invested in the Word of God to protect their people. Es porque los pastores no han estudiado la palabra de Dios y no pueden proteger su rebaño de los falsos profetas. And so many pastors remain quiet because they don't know what to say. Muchos pastores se quedan allí callados porque no pueden hablar bíblicamente, no pueden defender su posición. Teach your people the truth of the Word of God that they won't follow the Benny Hinn's of the world. Hay que enseñar la palabra de Dios a nuestro pueblo para que ellos no sigan a los hombres como Benny Hinn y otros. He's a false prophet. Es un falso profeta. Look at Ezekiel 17 and decide what a false prophet is. Podemos ver esto solamente por medio de leer Ezequiel capítulo 17. Look at 1 John 4, 1 through 6 and discover what a false prophet is. Primera de Juan Chapter 4, 1 through 6. capítulo 4, versículo 1 a 6 nos describe lo que es un falso profeta. And teach your people sound doctrine, will they not be led astray? Tenemos que enseñar al pueblo de Dios la sana doctrina. It's not that God has not given us a good and sure word. No podemos decir que Dios no nos haya dado una palabra buena y segura. It's that many times we just don't know the word that He gave us. El problema es que nosotros no conocemos la palabra que Él nos ha dado. That's why it is so necessary as pastors to dive into God's Word or to spend great amount of times in God's Word. Por eso es tan necesario que nosotros como pastores invertimos mucho tiempo en el estudio de la palabra de Dios. Let me give you one more reference. It's Revelation chapter 22, verses 18 and 19. Apocalipsis 22, versículo 18, 19. In this passage of Scripture, He gives us a warning. En este pasaje de la Escritura, Él nos advierte, I warn everyone who hears the words of the prophecy of this book, if anyone adds to them, God will add to him the plagues that are described in this book. And if anyone takes away from the words of the prophecy of this book, God will take away his share to the tree of life and the holy city which are described in this book. yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. God has given us a good and clear warning. Dios nos ha dado una buena y clara advertencia. Do not tamper with His Word. No debemos intentar cambiar la palabra de Dios. If you were to add to the Word of God, you're saying that God left something out. Si intentas añadir algo a la palabra de Dios, estás diciendo que la palabra de Dios no es perfecta.
If you take something out of the Word of God, you're saying God had something there that shouldn't be there. Si quitas algo de la palabra de Dios, estás diciendo que Dios ha escrito algo que no debería haber escrito. Just preach the book. Debemos predicar la palabra. Study the book. Debemos estudiar la palabra. Meditate upon the book. Debemos meditar en la palabra de Dios. And please don't misunderstand. I'm not asking you to worship the book. No estoy pidiendo que adores el libro, As Jesus himself would say, the scriptures testify of me. porque las escrituras hablan de él. We meditate upon this book because it tells us of our God. Meditamos en este libro porque este libro nos enseña acerca del Dios que debemos adorar. Let me just give you a couple of practical things in closing. Voy a terminar con algunas enseñanzas prácticas. The memorization of scripture is hard work. La memorización de la escritura es un trabajo difícil. That's just the way it is. Lo siento, es así. Deal with it. Tienes que hacerlo. As a matter of practice for my life, Como una práctica en mi vida, I try to memorize a passage of scripture each week. trato de memorizar un pasaje de las escrituras cada semana. Old Testament, New Testament. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Each and every week. Cada semana. You can take a subject. Puedes, por ejemplo, buscar un tema. Which is what I just did here in this teaching. Aquí tenemos, esta noche yo les he dado un tema de versículos. My subject was the Word of God is perfect. Mi tema era, la palabra de Dios es perfecta. So I started in the Old Testament to the New Testament and memorized everything about God's Word being perfect. Entonces empecé en el Antiguo Testamento, terminé en el Nuevo Testamento y memoricé todos los versículos que hablan de la perfección de la palabra de Dios. Then you pass this along to your wife and to your children. Y la memorización de la palabra de Dios también tienes que enseñar a tu esposa y también a tus hijos. And you pass it along to the leaders in your church. Y también debes enseñar estas mismas verdades a los líderes en tu iglesia, You pass it along to the ladies in your church. a las mujeres en la iglesia. And you know what the result is going to be? ¿Y sabe lo que va a ser el resultado? The people in your church are going to begin to believe that you actually love God's Word. Los miembros de tu iglesia van a empezar a creer que, pastor, de verdad amas la palabra de Dios. They're going to say, if my pastor loves the Word like that, I want to love the Word like that. Y ellos van a pensar, si mi pastor ama la palabra de Dios tanto, yo debo amar la palabra de Dios de la misma manera. So much time is wasted on all these little things that really don't matter. Perdimos tanto tiempo haciendo cosas que de verdad no tienen importancia. Pastors, God has given you the greatest responsibility in the world. Pastores, Dios les ha dado la responsabilidad más grande en todo el mundo. There is absolutely no greater task on earth. No hay una tarea más grande en todo el mundo. Think about the number of pastors in this room. Vamos a pensar en el número de pastores solamente en este salón. There's over 7 million people outside these walls that have not been put in your position. Hay más que 7 millones de personas en esta ciudad que no son pastores como ustedes. Your heart ought to be filled with joy that God would use somebody as wicked as you. Tu corazón debe estar lleno de gozo porque Dios tiene la buena voluntad de usar una persona como tú. He's a good God. Es un Dios bueno. He would choose the most wicked of men to do His work. Muchas veces Él escoge el hombre, el peor hombre que hay, para hacer su trabajo. Why in the world would He do that? ¿Por qué hace esto? Where He would get all the glory. Porque por medio de trabajar con los peores, Él recibe toda la gloria. That's what people say back in Texas about me. Es lo que las personas en Texas dicen acerca de mí. God can use that guy? ¿Dios puede usar ese hombre? It must be a great God. Él tiene que ser un Dios grande. Because this old preacher has lots of faults. Porque este predicador tiene muchas fallas.
And isn't that the way it's supposed to be? God gets all the glory No. and we just rejoice in Him. ¿No es cierto que debe ser así, que Dios recibe toda la gloria y nosotros nos regocijamos en Él? I hope that you would be encouraged by this word to devote yourself to know the Word of God. Es mi deseo que has sido animado para estudiar la palabra de Dios. Hermanos, amén. Hermanos, mira, a veces una iglesia me llama, me dice, Pastor Pablo, no tenemos pastor. ¿Puedes venir y enseñarnos cómo debe ser un pastor? Y yo digo, sí, por supuesto. Necesito una pizarra grande y voy a venir. Entonces yo voy, hay una pizarra allí bien grande, yo empiezo a escribir. Primeramente, ¿cuántos días cada semana quieres que tu pastor trabaje? ¿7? Ellos dicen, no, por ahí 6, 5. Ok, entonces el pastor va a trabajar 5 o 6 días cada semana. Entonces, ¿cuántas horas cada día quieres que trabaje? Bueno, 24. No. 16. No. La mayoría de las iglesias dice, bueno, 10 horas por ahí, cada día. Okay. 10 horas cada día. Ahora, ¿cuánto tiempo quieres que tu pastor esté estudiando la palabra de Dios para que sea un hombre santo conforme a Cristo? 5 minutos? No. 30? No. Necesitamos un pastor santo y entregado a Cristo. ¿1 hora? ¿Sí? ¿Qué 1 hora? ¿Cuánto tiempo quieres que tu pastor esté orando, buscando el rostro de Dios, solamente para que él sea un hombre de Dios que conoce a Dios? 5 minutos? No, no sé. 1 hora. 1 hora? Ok. Otra hora. Y el pastor tiene que predicar, ¿no? Tiene que predicar. Y tus hijos van a aprender de él por medio de sus prédicas, quizás por medio de las prédicas del pastor, quizás ellos se van a ser salvos. Van a ser salvos. ¿Cuánto tiempo cada día debe preparar mensajes? ¿30 minutos? La mayoría de los pastores ni pasan 30 minutos una semana. 30 minutos cada día. Piensa en los almas de tus hijos. 30 minutos. 1 hora. 2 horas. Lo que trato de enseñar a las iglesias es el trabajo principal de un pastor. Primeramente es ser un hombre de Dios que camina con Dios. No un gran predicador, no un gran administrador, un hombre de Dios. Cuando yo, como joven, fui a mi pastor y le dije, pastor, el Señor me ha llamado al ministerio. Él me preguntó, Pablo, ¿puedes estar a solas? Y yo pensaba que él estaba preguntándome, ¿puedes predicar la verdad de Dios tanto que los demás se alejen de ti? Pero no es lo que quería decir. Él me dijo, Pablo, la mayoría de los pastores, misioneros y jóvenes que quieren estar en el ministerio, siempre andan con otras personas, siempre están ocupados en el ministerio, siempre están en sus grupos con otras personas. Pablo, si quieres ser hombre de Dios, ¿estás dispuesto a separarte de las actividades aún del ministerio, las actividades del mundo y el compañerismo de otras personas para pasar tiempo a solas con Dios? Porque si no, simplemente toda tu vida vas a ser como un niño de Dios, un muchacho de Dios, pero no vas a ser hombre de Dios, porque un hombre de Dios pasa mucho tiempo con su Dios. No simplemente para preparar sermones, sino para prepararse a sí mismo
Pablo, ¿tienes la buena voluntad de separarte de todo lo demás para pasar tiempo con Dios? Si no, no entres al ministerio. Pastores, si uno predica un evangelio no bíblico, la Biblia dice que es anatema. ¿Cuántos años de estudio has dedicado al evangelio para saber lo que es? Un jovencito se convierte, tiene un folleto de 4 leyes espirituales y se cree evangelista. ¿Cuántos años has pasado a solas, solamente estudiando qué significa esta frase? Cristo murió por los pecadores. No, yo entiendo todo, es muy fácil. 4 leyes espirituales. 4 leyes espirituales. ¿Ustedes se dan cuenta? El momento que Cristo regresa, el momento que Él regresa en la segunda venida, vamos a entender todo lo que hay en el libro de Apocalipsis. Pero vamos a pasar una eternidad de eternidades y todavía no vamos a poder comprender lo que significa Cristo murió por pecadores. Tenemos que dedicarnos a estudiar. Mira, tu iglesia solamente necesita una cosa, la verdad de la palabra de Dios. Es todo lo que necesita. Y como un pastor, tu trabajo principal es ser conforme a Cristo, estudiar la palabra, primeramente para tu propia transformación y segundo, para comunicar la palabra de Dios a los demás. Como padre, como esposo, tu responsabilidad principal es enseñar a tu esposa la palabra de Dios. Como padre, tu responsabilidad principal es enseñar la palabra de Dios a tus hijos. Ahora, les voy a terminar con un testimonio. Yo vine al Perú en 88. Jovencito. Mucho más bonito que ahora. Yo me gradué del seminario más grande del mundo. Y los profesores llegaron a mí y me dijeron, Pablo, tú ganaste el segundo puesto en todo el seminario cuando te graduaste. No estoy diciendo esto para jactarme, sino es parte de mi testimonio. Yo leí el Nuevo Testamento en griego. Pude trabajar con hebreo. Yo pude citar a los patriarcas de los primeros 5 siglos de la iglesia. Pasé mi vida estudiando. Cuando llegué acá, yo no sabía nada, de verdad. Solo lo que me habían enseñado. No, para ser un éxito en el ministerio, no, tú tienes que tener un culto con bastante música y tú tienes que saber cómo tratar a la gente y tú tienes que usar este método o otro método, un montón de cosas. Y en 2 años la iglesia que empecé creció a como 150 personas. Porque era una iglesia activa, ¿no? Emocionante, con buena música. Algunos de ustedes estaban allí, Cuba y otros. Paco. Cuba era más bonito también en ese entonces. Pero hermanos, algo sucedió que cambió mi vida. No quiero mencionar su nombre, pero es cierto. Jesús Hurtado un día llegó a mi iglesia y me retó. Él dijo, Pablo, voy a empezar un seminario. ¿Puedes enseñar? Sí, pues. ¿Qué quieres que yo enseñe? ¿Griego o qué? No, quiero que tú enseñes el primer semestre. ¿Pero qué es? Cada alumno va a leer 10 capítulos cada día, empezando en Génesis. Y cada día va a leer 10 capítulos.
Y cada día va a resumir el significado de cada capítulo. Y va a escribir preguntas, lo que ellos no entienden con respecto a lo que han leído. Y 2 veces cada semana van a venir a ti y tú vas a responder a sus preguntas. Entonces empecé a estudiar, se puede decir, dejé el ministerio y empecé a estudiar la Biblia como 8, 10 horas cada día. Porque yo sabía que aunque yo leí griego, yo no podía contestar sus preguntas. Pero algo empezó a pasar. Después de terminar los primeros 5 libros de la ley, empecé a pensar, caramba, este Dios no es como Papá Noel. Es completamente diferente que lo que me han enseñado. Este Dios da vida. Este Dios mata y no pide disculpas. Este Dios hace lo que Él quiere en los cielos y la tierra. También, mientras yo estaba leyendo, estudiando, ¿cómo es el hombre? No es como me enseñaron. No está enfermo. No está buscando a Dios. Está muerto. Es aborrecedor de Dios. Empecé a pensar en mi modo de evangelismo. Saliendo todos los días a la calle, testificando. Repite esta oración y serás salvo. Pero la mayoría de las personas que repetían la oración nunca llegaron a la iglesia. Y la iglesia, la gente venía simplemente porque todo en la iglesia era muy emocionante y bonito. Y empecé a pensar, ¿qué he creado? Entonces, después de terminar 1 año de estudio de la palabra, empecé a pensar, caramba, no creo muchas de las cosas que me enseñaron en el seminario bautista más grande en todo el mundo. Entonces me fui a los Estados Unidos algunos meses y empecé a buscar a través de la historia los predicadores, bautistas, puritanos, los reformadores, los de la Reforma y otros, hasta Agustino. Empecé a ver algo. Los bautistas de solamente 100 años atrás, ellos creían cosas diferentes que nosotros, predicaban cosas diferentes de nosotros y ministraban de una manera diferente que nosotros. Empecé a ver que nosotros somos mucho más liberales que lo que creemos. Que la cultura y la psicología secular y todo lo demás ha entrado en nuestra manera de pensar, en nuestro ministerio. Y mucho de lo que hacemos no es bíblico, no según Pablo Washer, sino según la historia de los hombres y mujeres que han servido a Dios mejor a través de los siglos de la iglesia. Especialmente con respecto al Evangelio. Hermanos, tú puedes juzgar tú mismo. Algunos de ustedes han sacrificado mucho más que yo en el ministerio. Son más dedicados al Señor que yo. Pero vamos a ser honestos. ¿No es cierto que mucho de lo que creemos, lo creemos porque otra persona nos ha enseñado? La doctrina de la santidad de Dios, ¿cuántos meses has pasado tú tratando de entender lo que significa Dios es santo, santo, santo? ¿Qué significa la santidad de Dios? ¿Qué significa que el hombre es un muerto espiritual, depravado y aborrecedor de Dios? ¿Qué significa renacer? Para la mayoría de las personas en el día de hoy, renacer, que es una obra sobrenatural de Dios, solamente significa que una persona ha tomado su decisión. Pero la Biblia dice que en el renacimiento de una persona
más poder de Dios se manifiesta que en la misma creación del universo. Hermanos, lo que estoy diciendo es que tenemos que empezar desde el comienzo y reformar mucho de lo que creemos. No aprendiendo algo nuevo, no, volviendo a lo antiguo. Les voy a dar otro ejemplo. Algunos de ustedes han dicho a personas que están muy tristes, pero mira, tú tienes que amarte a ti mismo, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces lo has dicho? Tienes que amarte a ti mismo antes que puedes amar a otro. Es una mentira, es una herejía y proviene de la psicología secular. ¿Te das cuenta? La Biblia no enseña eso. La Biblia dice, el problema más grande del hombre es que se ama a sí mismo demasiado. Entonces, es solamente un ejemplo para decir que tenemos que empezar de nuevo con la palabra de Dios. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por este día y las enseñanzas que hemos recibido. Señor, ayúdanos a obedecerte en cuanto a todo lo que has escrito en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.